Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, todas las mañanas, cuando comenzamos a las 7:30, algo que siempre decimos es lo siguiente. Hoy se cumplen 1551 días de guerra entre Rusia y Ucrania. Hoy concretamente. Esto significa 4 años y 83 días de guerra. Llevamos 4 años y 83 días de guerra. Y siempre doy un dato que a mí me llama la atención. A 1 de enero de este año, España, solo España, ya ha puesto 17.000 millones en esta guerra para comprar tanques, armas, drones o lo que sea. 17.000 millones solo España. Imagínense lo que está costando esta guerra. Pero aparte, esta guerra ha hecho que los precios se disparen. Desde que comenzó hace 4 años, todo se ha disparado. Y no hay nadie que diga, mira, vamos a parar esto. Lo intentó Trump hace un año y lo ha dejado. Europa está en otra historia. Y yo creo que el único últimamente que ha dicho que bueno, que está casi terminada la guerra, porque al final los rusos ya han conquistado el terreno que querían, el Donbass. Los únicos que han dicho algo últimamente son los rusos, concretamente Putin. Por lo tanto, no entiendo absolutamente nada porque esto no está ya más que parado. Y para ello, bueno, tenemos al profesor Eduardo Pintado, politólogo. Don Eduardo, buenos días. Buenos días y buenos días a todos los radioyentes. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, en este programa llevamos ya muchas semanas orientándonos y examinando, analizando en otras partes del mundo una serie de conflictos que se han superpuesto unos a otros y otra serie de problemas. Yo tenía en mente incluso hoy tocar algo que ha pasado muy desapercibido, que son problemas importantes, el proceso electoral que había en Perú, problemas que está habiendo en Bolivia. Después tocamos también el tema del Sahel. No hemos hablado del resultado de unas elecciones locales que han sido realmente importantes en la historia política del Reino Unido, que han cambiado todo el panorama de los partidos en Inglaterra. Bueno, y la suma de todos estos temas nos han hecho olvidar un poco algo que, como tú bien dices, lleva ya casi 4 años. Más de 4 años. Yo creo que casi ya supera los años del conflicto en la Segunda Guerra Mundial, de cuando Alemania invadió, en la Operación Barbarossa, invadió Rusia en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que está por ahí, por cerca de 4 años, aquello que nos pareció una cosa tremenda, y así fue, ¿no? Con millones de muertos. Bueno, pues este conflicto pues va ya hacia una dirección que va a superar esos años de conflicto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y no tiene visos de acabar, tiene visos de acabar, ¿no? Esta mañana estaba, como bien sabes tú, en la prensa alemana había una dedicatoria importante a una serie de pruebas que ayer y hoy se estaban celebrando en Bielorrusia, ¿no? De los pocos países satélites fieles y leales que le quedan a Rusia, con armamento atómico, ¿no? Eso que llamamos eufemísticamente armamentos de disuasión, y con una participación de casi 10.000 soldados también bielorrusos, ¿no? Bueno, eso más la exposición que hubo la semana pasada, bueno, hace ya 10 días, el 1 de mayo, en la Unión Soviética, y después también en la Plaza Roja la conmemoración del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la visita de varios mandatarios a Moscú. Veo la posición de Rusia no agotada, como se decía, económicamente, ¿no?
la veo fuerte. Y también preocupa un tema que a todos los politólogos y a mucha gente que examina este conflicto no acaban de entender, de situar, ¿no? Porque efectivamente el 90% del territorio que puso encima de la mesa como razón sine qua non, ¿no? Que no iban nunca a dejar atrás en la diplomacia rusa, pues ha sido ya prácticamente conquistada. Queda muy poco, ¿no? Queda muy poco. Entonces no se acaba de entender porque las distintas soluciones que se han puesto encima de la mesa por mandatarios, entre otros como Trump, como tú decías, pues no han llegado a concluir. Puede que sea que también digamos que el mundo occidental está ahora mucho más preocupado por el tema de Oriente Medio, el tema de Irán, el tema del estrecho de Hormuz como tema prioritario a solucionar, y que esto ha pasado a segundo plano. Pero la semana pasada hubo un aumento muy, muy importante de conflictividad. Ayer hubo ataques de Ucrania en Moscú, Moscú. Ya no es la primera vez que los drones de largo alcance sobrevuelan ese inmenso país que es Rusia, llegando a miles de kilómetros y dañando instalaciones eléctricas, instalaciones petrolíferas. Han llegado incluso a atacar zonas en el Báltico, ¿no? O sea, en el extremo opuesto, ¿no? Cerca ya de la frontera polaca. Hay movimientos enfrente de Tallin, la última ciudad costera en el norte de Estonia, en el mar limítrofe con Rusia. Pero bueno, vuelvo a decir, parece que todo eso pasa a segundo plano, ¿no? Yo sigo manteniendo mi tesis de que Rusia, excepto algún pequeño terreno que le queda por conquistar en la parte sur, o sea, cerca de Odessa, cerca del Mar Negro, para ampliar su defensa territorial de lo que es primordial para ello, que es Crimea. Excepto eso, no tiene ansias de ampliar el territorio conquistado, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Falta, porque en estos momentos no hay ningún interlocutor que diga a Putin, venga, vamos a sentarnos, no hay ningún mediadores. Lo que pasa es bastante fácil de entender, por un lado, ¿no? Que aquí hay dos partes. Uh-huh. Aquí está Rusia por un lado y está Ucrania por el otro, ¿no? Y Ucrania no quiere sentarse en la mesa. Pero Ucrania está perdiendo la guerra, sí. O sea que no tiene ningún sentido esto, ¿eh? Pero al tener todavía distintas ayudas provenientes, sobre todo en lo económico, ¿no? Uh-huh. Provenientes de la Unión Europea, todavía respira, todavía está bien y todavía tiene capacidad de contraatacar. Y no hay nadie, ese es el problema, que obligue. Una cosa es decir, y otra cosa es obligar a Ucrania a sentarse en la mesa. Pero quien está manteniendo a ese país, porque ese país no es solo hay que comprar las pistolas y las armas, hay que mantenerlo el gobierno, hay que pagar a la policía, hay que pagar a los bomberos, hay que pagar a los funcionarios, eso los estamos pagando todos nosotros. O sea, es un país en estos momentos que no tiene ingresos. Mayoritariamente los fondos provienen de la Unión Europea y también fondos también en menor grado, pero provienen de una forma importante de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Ese flujo de dinero todavía mantiene en pie a Ucrania. Y después... ¿Pero y qué sentido tiene ese fondo de dinero que Europa siga mandándose? Porque el dinero es nuestro, no es de Europa, es mío y tuyo. Sí, por supuesto, pero hay una corriente de opinión muy extendida que sostiene esa tesis,
contraria a la que yo sostengo, ¿no? Humildemente, ¿no? De que esto no es sino un primer paso de lo que realmente pretende Rusia. Y nos dan a entender y están creando una especie de corriente de opinión importante en Europa que sustenta el que los fondos europeos sigan fluyendo hacia Ucrania, de que el fin último de Rusia es volver a conquistar o ser importante o tener como zona de expansión económica natural suya propia lo que fueron los límites del antiguo telón de acero. O sea, Polonia, la frontera con Alemania Oriental, Chequia, Eslovaquia, la antigua Yugoslavia, o sea, todo lo que era el telón de acero, volver a ser la potencia hegemónica. Yo eso lo veo prácticamente imposible. Y incluso hay gente que va más todavía. Cuando oigo hablar a algún dirigente de la NATO, ¿no? Sobre, lo oí precisamente la semana pasada, no sé si lo oyeron, ¿no? Hubo unos cortos en distintos telediarios, en todas las televisiones europeas, diciendo que los misiles rusos llegarían a Estonia en 2 minutos y a Madrid en 10, ¿no? O sea, dando a entender como que hubiese ya una estrategia preparada para la invasión de Europa. Pero ¿no? yo no lo veo eso tampoco. A mí, yo lo digo siempre. Pero vamos a ver, si lleva Rusia 4 años para coger un terreno, una zona de un terreno que es grande, pero bueno, no es tan grande. Sí, la zona rusófila. Sí, y lleva 4 años, ¿cómo va a tirarse a un territorio más grande y más alejado? Muchos politólogos y analistas de la geopolítica en esta zona del mundo opinan lo contrario, ¿no? Opinan de que, lo contrario me refiero a lo que tú estás diciendo, ¿no? De que no tiene operatividad, ni tiene infraestructura, ni tiene fondos, ni tiene armamento, ni su población en el ámbito de lo civil, su juventud está preparada para una escenografía de una especie de guerra mundial donde habría millones de muertos, ¿no? Eso a mí me parece una quimera. Pero bueno, está ahí. Y eso también está repercutiendo, ojo, eso también está repercutiendo en algunos presupuestos de algunos países de Europa Occidental que hacen que esté menguando lo que ha sido la columna vertebral de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que es la Europa de la economía social de mercado, hacia la potenciación de una industria armamentística importante en Europa Occidental, ¿no? Y eso está trayendo conflictos sociales y cambios políticos radicales en Europa. Pero vamos, ese es otro tema, ¿no? Pero por otro lado, vamos a la parte económica, que es importante. Y se le han puesto 18.000 sanciones a Rusia. Sí. Pero claro, nadie se dio cuenta que por el otro lado, por las fronteras del este, vive mucha más gente que en Europa, que necesitan el petróleo, el gas, y están vendiendo todo el petróleo, todo el gas, se lo están vendiendo a los chinos y a los hindúes. Bueno, no solamente a los chinos, a los hindúes, el gas ruso sigue llegando a Europa Occidental. También. Pero no las cosas hay que decirlas como son. No estamos mermando la economía del país. No, ellos en esa especie de mesa de 3 patas, ¿no? Occidente, China y la India, 2 de ellas importantes, una más que otra, obviamente, China más que la India, siguen teniendo, digamos, unas relaciones económicas, ¿cómo llamarlas?, fluidas con Rusia. Y eso sostiene a la economía. ¿Hacen frontera con Rusia? Sostiene a la economía rusa de una forma importante, ¿no? Y mientras haya esa cobertura, ese sufragar los gastos de Rusia, esto se puede hacer interminable. Pero yo entiendo que la única forma que queda, y yo sé que es difícil,
pero es la única que queda, es que se obligue o se lleve, o sin que sea una inducción, ¿no?, a Ucrania a sentarse en la mesa. ¿Pero quién lo obliga? Los únicos que pueden hacerlo ahora mismo es Occidente. O Sí, sea, Occidente, estamos hablando de Europa, Europa, pero Europa no hay líderes que estén en esa línea, ¿eh? Ese es el problema. Entonces, pues, estos gastos están haciendo que este conflicto se haga interminable, ni que gane uno ni que gane otro, sino que esté allí, sea largo, tedioso, que pasen los años, y es realmente inexplicable. Todavía no sabemos los muertos que hay en esa guerra, ¿eh? Sí. No hay datos de muertos por un lado y por Sí. otro, que han muerto por ambos lados. Sí. ¿Y qué sentido tiene todo esto? Para mí no tiene ningún sentido, pero claro, son tesis encontradas, ¿no?, que tenemos muchísimas personas. Yo soy de los que, ya te digo, que sostengo la tesis de que Rusia, con tener la parte rusófila de la población, o sea, lo que puso encima de la mesa cuando empezó la guerra, tenerla de su mano, y sobre todo el control del Mar Negro a través de Sebastopol. Que eso ya lo tiene con Crimea hace Crimea, tiempo. con eso, sí, es que yo no lo... Yo es que no veo atacando a Rusia a Finlandia, como en 1940, en la guerra ruso-finlandesa, o no veo a Rusia atacando a Lituania, Estonia y Letonia, o a través de la frontera de Bielorrusia un ataque frontal contra Polonia o Rumanía. Yo no lo veo. Yo no lo veo. Sería un conflicto gigantesco mundial. Sería una absoluta catástrofe. Y la población rusa, sobre todo su gente joven, está absolutamente opuesta a este tema. Pero como esa es la tesis que se mantiene en algunas cancillerías de Europa Occidental, pues eso es lo que hace sufragar la tesis de que hay que seguir sosteniendo económicamente a Ucrania. Aprobamos un crédito hace poco de 90.000 millones Sí. de euros, y eso es un saco sin fondo, porque es que realmente Sí. estamos manteniendo la estructura de un país, o sea, todos los demás. Otro tema que es peculiar es que no se ha conseguido que Zelensky abra su proceso electoral en Ucrania. Se estuvo a punto hace unos meses por presión de la Unión Europea, pero también eso se ha olvidado, para saber exactamente qué es lo que se piensa en Ucrania. Claro, Lo que se piensa en Rusia ya lo sabemos. Bien, pero ¿qué es lo que se piensa en Ucrania sobre este tema? ¿Por qué no se abre el proceso electoral? ¿Por qué los partidos no compiten a ver qué tienen cada uno? O sea, ¿quién respalda a cada uno de los distintos partidos de Ucrania, ¿no? Esa es una pregunta muy interesante. Bueno, pues 4 años y 80 y pico días de Sí, guerra. sí. Y Europa sigue inyectando dinero. Toda Europa, ¿eh? Qué curioso. Sí, ¿eh? sí, Nadie, sí. nadie ha dicho, mira, yo no Sí. yo no pongo más dinero aquí. Toda Europa sigue inyectando dinero. Sí, ¿Qué sabrán los dirigentes europeos para seguir inyectando dinero? Yo es que cuando a veces oigo hablar al secretario general de la OTAN, amenazándonos con que Rusia tiene sobre su mesa un plan de invasión de lo que es hoy Europa Oriental, o que los misiles están París, Madrid, Londres, Roma, están al alcance de los misiles rusos. En fin, yo no digo que no, pero yo tengo mis dudas. Yo trato de analizar, de ver las cosas fríamente, ¿no?, del potencial real de Rusia. Y si uno analiza detenidamente y con calma lo que ha ocurrido estos últimos 4 años,
Acuérdate de las primeras semanas aquellas que parecían que las tropas y las divisiones blindadas de Rusia que iba a ser un paseo militar y que iban a llegar a Kiev en 48 horas. No han sido capaces. La flota rusa ha sido castigada durísimamente en el Mar Negro, sin defensa antiaérea posible, por una potencia menor como Ucrania. A Rusia le ha costado un esfuerzo tremendo, teniendo ayuda en la población civil de esas zonas rusófilas que ellos las creen propias, ¿no? O sea, viendo eso, viendo lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Lo anticuado que están las divisiones blindadas rusas, la aviación rusa prácticamente no ha aparecido en estos 4 años. Aparecen los drones. Es guerra de drones. Pero la aviación rusa está en suelo. No vemos esas escenas que vimos. También han cambiado muchas cosas, ¿no?, en lo que son los conflictos bélicos, pero acuérdate de aquella visualización que se hacía de la guerra del Vietnam, ¿no? Los cazas y los bombardeos rusos están en suelo, prácticamente no han despegado en toda la guerra, ¿no? Y ya te digo, bueno, si analizamos la debilidad del ejército ruso, como por otro lado, pasando la página, leo en ciertos medios en Europa que tienen capacidad para invadir países importantes de Europa Occidental, ¿no? Ya te digo, Estonia, Letonia, Polonia, Rumanía. Pues a mí se me hace muy difícil creer eso, pero bueno. Lo dejamos aquí. El tiempo voló. Sí. Yo quería hacer un pequeño repaso de esto porque llevamos muchos meses sin volver al tema del conflicto, porque hemos estado analizando el tema de Irán, ¿no? Y hay que decir que seguimos pagando, ¿no? Porque toda esta guerra la estamos pagando todos nosotros. Por supuesto, ya te conté antes la repercusión que están teniendo en distintos presupuestos de parlamentos de Europa Occidental, donde están mermando y recortando lo que es la economía social de mercado en favor de aumentar el presupuesto militar en todos los países. Véase sobre todo lo que está ocurriendo en Alemania. Profesor Eduardo Pintado, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo a todos los radio oyentes. El remate con Miguel Ángel González Suárez.